Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos nuevamente en, en el curso de gestión ambiental de relaves mineros, tecnologías, impactos y estrategias sostenibles. Bueno, hoy vamos a hacer la segunda parte de la clase de introducción, donde vamos a hacer algunas definiciones de relaves, tipos de relaves y conceptos como licuefacción. Entonces vamos a comenzar. Bueno, siguiendo con el contenido de la introducción, vamos a ver la parte de definición de relaves mineros. Para ello, en primer lugar, tenemos que mostrar algunos procesos que después a lo largo del curso vamos a ir mostrando casos de estudio que, bueno, de derrames, eh, de relaves o de gestión ambiental de estos. Y, em, y vamos a hablar de un relave que viene de un proceso de producción de obtención de oro, de obtención de cobre. Entonces, para eso mejor contextualicemos de dónde vienen los relaves. Entonces, este diagrama de flujo de acá es un proceso general o proceso típico de obtención de oro. Minerales de sulfuro que tienen oro. Entonces, bueno, suponiendo que una onza de oro se obtiene a partir de 40 toneladas de mineral. Esto pasa primero por una etapa de chancado y molienda, para luego, cierto al tamaño adecuado, pasar por proceso de flotación, donde el proceso de flotación, cierto, se obtiene un concentrado donde va a ir el material de interés, en este caso es el oro, y una cola, cierto, donde va el material que no nos sirve. Y esto va directamente a un relave. Ya, digamos que este es un relave de la flotación Raffel, que es la primera etapa de la flotación. Acá en este relave, ¿cierto? Hay una, tiene más o menos esta forma, donde acá estaría lo que es como los sólidos, y acá en esta parte sería la parte líquida, ya que se divide de esa forma, em, o sea, de forma natural, porque el agua se vaya, ¿cierto? Aguas abajo y quede el sólido más arriba. Bueno, acá el agua se evapora, ¿cierto? Precipitación de los sólidos en el fondo y queda un agua clarificada que se recircula al proceso. Por el concentrado pasa a otra etapa em, de espesamiento, ¿ya? En la cual acá em, es un espesamiento para luego lixiviar el, el oro, ¿cierto? Se lixivia con algunos, con algunos químicos, como cianuro, por ejemplo, donde, bueno, se obtiene oro y luego el relave, ¿cierto? Que tiene cianuro también se deposita. Pasa lo mismo acá, se recupera el agua y se recircula el proceso. Acá también es un proceso típico de la formación de cobre, donde tenemos un mineral de sulfuro de cobre con un porcentaje muy bajo, entre 0,5 y 1% de cobre, es decir, del 100%, ¿cierto? Solo el 1% contiene cobre, todo lo demás no, no me sirve, tengo que disponerlo de alguna forma. Entonces el proceso comienza también con una etapa de chancado y molienda, luego la etapa de separación por flotación, ¿cierto? Hay hartas etapas y tipos de celdas de flotación, Buffer, Scavenger, Cleaner, concentrada, ¿cierto? Va pasando por cada una de ellas, y la cola, ¿cierto? Se va bombeando hasta un espesador,
donde separamos, eh, concentramos más los sólidos y de paso recuperamos un poco de agua y luego lo disponemos en los relaves. El agua, ¿cierto? Que se empieza a clarificar en el relave, se recircula el proceso. Eso en general, para el proceso del cobre. Otra cosa a tener en cuenta, es que en los procesos em, hay químicos también involucrados que después forman parte de los relaves. Entonces tenemos el mineral el mineral chancado, después la molienda, que se acondiciona el mineral con ciertos químicos, depresantes, colectores, aspiradores, dispersantes, y luego pasa a la etapa de flotación, donde además se le agregan espumantes. Luego de acá la cola que se obtiene, ¿cierto? Va a la etapa o sea, se va como relave. Para recuperar agua, también le añadimos floculantes para que precipite más rápido los sólidos. Entonces agregamos más químicos. Se obtiene el concentrado y las colas, ¿cierto? Entonces, las colas no solamente están compuestas de minerales, sino que también vamos a tener químicos. Eh, y esta es una etapa ya más completa. Un flowsheet de un mineral, proceso de tratamiento del mineral. Se extrae el mineral, se hace una disminución de tamaño, una clasificación. Puede haber una separación gravimétrica o magnética. Pasa por una etapa de flotación. En la flotación, los residuos o la cola, ¿cierto? Pasan por una etapa de sedimentación, donde se añaden algunos químicos y luego se obtienen, ¿cierto? El relave, donde uno trata de disponerlo, ¿cierto? De alguna forma. También en algunos casos podemos tener lixiviación, donde también vamos a tener acá, em, vamos a tener un relave, ¿cierto? Y, y luego una etapa de secado, ¿cierto? Fundición y refinación del metal. Eso en general. Entonces, ya que conocemos un poco el proceso, veamos un poco la forma. Bueno, acá tenemos la planta, la etapa de molienda, la flotación, ¿cierto? Y luego los relaves, ¿cierto? Que se depositan en las presas o tranques de relave, ¿ya? Y aquí tenemos la forma de cómo son los tranques de relave, ¿cierto? Una vez depositados. Se fijan que hay una parte donde está el sólido y una parte donde está el líquido. El, la planta de obtención de mineral o de concentrado siempre se encuentra en mayor altura que donde están los relaves. Y esto para que sea más fácil después mover la pulpa de los relaves. Entonces, los relaves, ¿cierto? Se descargan, después las presas de relave, tenemos la disposición o sea, la, la parte sólida, ¿cierto? La parte líquida, de que ocurre evaporación y recirculación. Entonces, con esto ya podemos definir lo que es un relave, que es una suspensión de sólidos en líquido, formando una pulpa que se generan y desechan en las plantas de concentración húmeda de especies mineras que han experimentado una o varias etapas en circuito de molienda finas. Y un depósito de relave sería la obra estructurada en forma segura para contener los relaves provenientes de la planta. Concentración de especies minerales. La función principal es la de servir como un depósito definitivo, ¿cierto?, de los materiales sólidos provenientes del relave transportados desde la planta.
y así se permite recuperación en gran medida del agua que transporta los sólidos. ¿De qué se compone un relave? De minerales residuales, ¿cierto? Principalmente sulfuro, de los cuales la pirita es el principal sulfuro. También hay otros como garcopirita, galena, arsenopirita. También óxidos y silicatos. También dentro de estos sulfuros vamos a encontrar metales pesados, como plomo, zinc, cobre, arsénico, cadmio, manganeso y hierro. Y también algunos químicos, como vimos en la etapa de flotación, o lixiviación para el oro, em, ácido sulfúrico en lixiviación o floculante en sedimentación, por ejemplo. Y también agua, ¿cierto? Agua de proceso. Características del relave: tiene una granulometría fina, tamaño muy pequeño, menor a 75 micrones, partículas de arena, sílice, ¿cierto? Y arcilla. Tiene una baja cohesión, es decir, material suelto con riesgo de erosión y dispersión por viento y agua. También hay un potencial de contaminación porque puede generar drenaje ácido de mina debido a que los sulfuros se oxidan y esto libera metales pesados al ambiente. Y también, bueno, el almacenamiento en depósitos generalmente se dispone en tranques de relave, represa o mediante apilamiento en seco. Eso es un relave. Veamos ahora los tipos de disposición o métodos de disposición de relave. Bueno, hay varios métodos de disposición de relave. Em, Definamos primero qué es lo que es un depósito de presas de relave. Es un método tradicional en el cual los relaves se almacenan en presas, como aparece acá, construidas con materiales naturales o residuos mineros compactables. Em, Pueden utilizarse métodos de construcción aguas arriba, aguas abajo o centrado. Esto va a depender de la estabilidad y la seguridad requerida. Acá están los tres métodos: aguas arriba, em, línea central o centrado, pero aguas abajo, línea central y aguas arriba. Aquí se nota un poco más de qué se trata. Por ejemplo, aguas arriba, em, digamos que todos se van haciendo por etapas, los tranques, las presas. Entonces, primero, ¿cierto? Se hace una primera etapa, ¿cierto? Se empieza a descargar acá los sólidos, y cuando ya va alcanzando una cierta altura, se le agrega otra nueva capa acá, em, pero sobre el agua, por eso se llama aguas arriba. Pues el relave se sigue aumentando, ¿cierto? A medida que seguimos agregando, hasta que llega a cierta altura y volvemos, ¿cierto?, a formar otra capa acá. Y así sucesivamente. Entonces se llama aguas arriba y en general se construye hacia adentro, ¿cierto? Después tenemos la de la línea central. Acá va aumentando, a medida que va aumentando el relave, lo que hacemos, ¿cierto?, es sobre la capa anterior, se comienza con haciendo esta capa, em, se construye otra más, pero de forma que esté alineada y hacia afuera, ¿cierto? Entonces, el relave va quedando, digamos, como en forma perpendicular, ¿ya? Y la disposición de aguas abajo sigue el mismo sentido de empezar por una capa inicial de tierra. El relave, ¿cierto?, se va depositando acá hasta que alcanza cierta altura, ¿cierto? Y después se construye otra capa más, pero va hacia afuera. Así que la deposición de relave, si aumenta de altura, se forma otra capa, pero siempre hacia afuera. Em, bueno, acá en todo caso está
un resumen, ¿cierto? El método aguas arriba o también como upstream, se comienza con un dique inicial, ¿cierto? De material compactado, y a medida que se acumulan los relaves, el muro de la presa se expande hacia el interior del depósito apoyándose en los mismos relaves que se van formando. Y el método de construcción aguas abajo, downstream, se inicia con un dique base, ¿cierto? Que sería este. Y conforme aumentan los relaves, el muro de la presa se expande hacia afuera, ¿ya? Pero sobre un suelo firme, ya que este suelo es más firme que el suelo de un relave. Y el método de construcción centrolineal o centerline comienza también con un dique base y las elevaciones se construyen verticalmente, ¿cierto? Sobre este dique. Y combina, ¿cierto? Las características de los métodos anteriores, porque tiene acá, ¿cierto? Un suelo firme del dique anterior, pero también hay una parte, ¿cierto? Que está sobre el relave. Ahora, al comparar los métodos, bueno, tenemos que el agua arriba, ¿cierto? Hacia el interior, agua abajo hacia el exterior y el centro lineal verticalmente sobre la base. En cuanto a la estabilidad, aguas arriba es el menos estable, el agua abajo es el más estable. Los costos, el agua arriba es más bajo, ¿cierto? Y el agua abajo es más alto. Los riesgos de colapso, ¿cierto? El agua arriba es mayor, agua abajo tiene bajo riesgo de colapso. Y el centro lineal, ¿cierto? Es moderado. Entonces, conclusiones, el método aguas arriba es el más riesgoso, pero el más económico. El método aguas abajo es el más seguro, pero el más costoso. El método centro lineal es un equilibrio entre la estabilidad y los costos. ¿Cuál método elegimos? Bueno, va a depender del terreno, del clima, el tipo de relave y las regulaciones ambientales. Después hay otros tipos de disposición de relave, por ejemplo, espesamiento y filtrado de relave. Se utilizan espesadores para reducir el contenido de agua antes de la distribución de los relaves. Y eso disminuye el riesgo de liquefacción y colapso de las presas. Estos relaves filtrados se pueden apilar en seco, lo que reduce el impacto ambiental y el consumo de agua. Y aquí aparece el concepto em, de liquefacción, el cual lo vamos a definir. ¿Qué es lo que es la liquefacción? Bueno, en relaves mineros, un fenómeno en el cual los relaves normalmente tienen una estructura sólida o semisólida y pierden su resistencia y se comportan como un líquido. Por lo tanto, van a escurrir. Al someterse a fuerzas externas, como por ejemplo un sismo, vibraciones o sobrecarga, se comporta, ¿cierto?, como un líquido y empieza a escurrir y esto puede provocar colapso en las presas. ¿Por qué ocurre la liquefacción? Em, una de las em, uno de las causas es la presión de poros aumentada. Los relaves están compuestos, como mencionamos anteriormente, por partículas finas de roca molida y agua. Cuando se deposita más material, el agua queda atrapada entre los poros, no puede escapar. O sea, queda entre las partículas finas, ¿cierto? Si la presión del agua dentro de los poros aumenta lo suficiente, las partículas de relave dejan de estar en contacto sólido entre sí. Entonces quedan muy inestables y empiezan a mover. Otra causa es la pérdida de resistencia al corte. O sea, eso es lo que pasa a continuación. En condiciones normales, los relaves tienen cierta cohesión y resistencia. Pero si se genera un aumento repentino de la presión del agua, por ejemplo, un terremoto, ¿cierto? Una carga rápida de material, hay un aumento de presión del agua, los granos se separan y el material pierde su capacidad de soportar peso. Y luego, cuando los relaves pierden su estructura, comienzan a moverse en forma de un flujo de lodo descontrolado, similar a una avalancha de barro. Y esto puede provocar colapsos de tanques de relaves con graves consecuencias ambientales.
Esto es lo que pasó en el caso que vimos en la primera parte de la introducción de Pencabo, ¿cierto? Cuando colapsó el relave abandonado, producto del terremoto del 2010. ¿Qué factores favorecen la liquefacción? Bueno, depósitos de relave saturados de agua, ¿cierto? Porque no hubo un drenaje adecuado. El uso del método de construcción agua arriba también ayuda a que haya liquefacción, ya que el dique se apoya sobre el material de relave no consolidado. Los sismos o vibraciones intensas también, ¿cierto?, ayudan a aumentar la presión y aceleran un colapso. También la carga rápida de material sobre los relaves impide que el agua pueda drenar, ya que queda atrapada. ¿Cómo prevenir la liquefacción de relave? Bueno, usar métodos de pudrición más seguros, ¿cierto? Como aguas abajo, centro lineal o apilamiento en seco. Tener un drenaje eficiente para reducir la presión de poros, como filtros, pozos de drenaje, compactación de relaves y monitoreo sísmico para evitar acumulaciones inestables, y también uso de relaves pesados o filtrados. Esto reduce la cantidad de agua. O sea, al espesar y filtrar los relaves, ¿cierto? Le estamos quitando agua y con eso em, disminuimos las probabilidades de que haya liquefacción porque hay menos agua. Otro tipo de disposición es la disposición en pasta. Aquí lo que se hace es se mezcla los relaves con una cantidad controlada de agua y en algunos casos de cemento y se forma una pasta de alta densidad. Esto mejora la estabilidad y se reduce el riesgo de generación de drenaje ácido. También está el almacenamiento subterráneo. Se utiliza principalmente en minas subterráneas donde los relaves se inyectan en cavidades agotadas. Mejora la estabilidad estructural de la mina y minimiza la necesidad de depósitos de relaves. Otra disposición que era más antigua es la disposición en ambientes marinos o lacustres. Em, este es un método, cierto, histórico. Los relaves se vierten directamente en el mar o en lagos profundos. Actualmente está en desuso, ¿cierto?, por su impacto ecológico. Otra cosa que se puede hacer, ¿cierto?, es recuperar relaves, mezcla de residuos mineros para recuperación de tierra. Ahora se combinan relaves con desechos mineros gruesos y para formar una estabilidad y reducir el polvo. Y esto permite después reutilizar estos materiales en rehabilitación de aguas mineras. Ejemplo, uso de materiales de construcción, para fabricar ladrillos, geopolímeros, cemento, etcétera. O también para reutilizar en carreteras y suelos. Se mezclan con unos aglutinantes y se usa como pavimento y estabilización de suelo. Veamos la importancia de la gestión de los relaves entonces en el contexto de la minería moderna. ¿Por qué tenemos que gestionar relaves? Primero em, porque es necesario, ¿cierto?, reducir el impacto ambiental, también para prevenir desastres ambientales, también para aprovechar los recursos secundarios, para hacer un uso eficiente del agua y reducción de residuos, y adaptación a las regulaciones y estándares ambientales. Decíamos un poquito en cada una de ellas. Cuanto a la reducción del impacto ambiental, em, bueno, el impacto ambiental sería contaminación del agua, aire, suelos, ¿cierto? Cualquiera de estas tres, ¿cierto?, es una consecuencia de impacto sobre la flora, la fauna y las comunidades, ser humano. Entonces hay que implementar estrategias de economía circular, ¿cierto?, para tratar de recircular el agua, evitar que se forme el drenaje ácido, ver alternativas para recuperar o para reutilizar
em, los sólidos, ¿cierto? De los relaves, como reciclarlos o reusarlos en en otro uso. En cuanto a la protección de desastres naturales, ¿cierto? El impacto, ¿cierto? El colapso de represas que puede ser em, muy grave y fatal, incluso por las vidas de animales y el ser humano. Por lo tanto, se desea que haya un diseño adecuado de las presas de relaves, ¿cierto? Para asegurar que ante cualquier situación no haya un colapso. Y una vez haciendo el diseño, ¿cierto? Hay que tener un monitoreo constante, ¿cierto? Para asegurarse de que esté estable. Luego, aprovechamiento de recursos secundarios. Em, bueno, algunos relaves aún tienen minerales que se pueden recuperar, ¿cierto? En algunos casos em, todavía tiene una ley considerable de cobre, ¿cierto? Que no se pudo ocultar bien. U otro mineral, no sé, buscar alternativas para recuperarlo. Eh, Eso, ¿cierto? Em, Se va a traducir en una reducción de la cantidad de desechos y una viabilidad económica. Por otro lado, el uso eficiente del agua y reducción de residuos. La idea es minimizar el consumo de agua y maximizar su reutilización. Entonces, por eso, ese tipo de disposición, filtración en seco y disposición de relaves espesados, es una buena alternativa, ¿cierto? Porque al filtrar, ¿cierto? Al despesar, vamos a recuperar agua. Y em, también a veces se obligan las empresas mineras a adaptarse a las regulaciones y estándares ambientales. Esto producto de la presión regulatoria, ¿cierto? Del país o de la zona, y también de la presión social, un aumento. Ya los relaves generan bastante rechazo por los riesgos que tienen. Y una forma de motivarse para tener una buena gestión de relave es fortalecer la reputación y aceptación social de las empresas. Si uno demuestra, ¿cierto?, que esto es seguro, probablemente va a tener una mayor aceptación social. Si hay aceptación social, es más fácil. em, cuando no hay aceptación social, es muy difícil continuar con un, em, con un negocio minero, sobre todo cuando uno quiere construir una mina. Si no hay aceptación social, es muy difícil que se construya. Pero si se puede demostrar que todo es seguro, que el impacto ambiental es menor, probablemente con el tiempo la aceptación social mejore. Ahora, hay que tomar en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, hay un creciente volumen de relaves y su impacto ambiental. Cada vez la- los yacimientos tienen menor ley. Entonces, entre menor ley tienen, en mayores volúmenes en relaves. Por ejemplo, si antes la ley era de 2% de un yacimiento, se procesaba una tonelada, se obtenían 20 kilos de cobre y los otros 980 se iban a los relaves y eso multiplicado por miles de toneladas. Ahora las leyes pueden ser de 0,5, incluso menores. Entonces estamos reduciendo 4 veces la cantidad. Entonces ahora en vez de tener 20 kilos de cobre por tonelada, vamos a tener 5 kilos de cobre. Por lo tanto, em, tenemos 15 kilos más de, em, por tonelada, vamos a tener 15 kilos más de relave. Y eso multiplicado por miles de toneladas aumenta también mucho la cantidad. Y esto debido a que la ley está disminuyendo.
Incluso en 2022 se estimó una producción anual de 14.000 millones de toneladas a nivel mundial. Entonces, hay un desafío bastante importante acá que hay que llevar a cabo. Riesgos asociados a la disposición de relaves. Tranqui empresas de relaves han demostrado ser vulnerables a fallas catastróficas. Avances en la gestión sostenible de relaves. Em, digamos, como mejores disposiciones de relaves puede ser espesamiento y filtrado de relaves, ya que ayudan a recuperar el 90% del agua. Otra alternativa es usar agua de mar y recirculación, ya que en las zonas áridas el agua es escasa, ¿cierto? Entonces se ha recurrido al uso de agua de mar y agua desalinizada. También la economía circular en la minería, iniciativas para la reutilización de relaves, fabricación de materiales de construcción y procesos metalúrgicos de recuperación de metales. Y en cuanto a las regulaciones y responsabilidad social, las regulaciones debido al impacto en la seguridad de comunidades y medio ambiente y la presión social ha impulsado a las empresas a adoptar mejores prácticas y mayor transparencia en la gestión de residuos. Es muy importante, ¿cierto? La presión social. Probablemente sin presión social no se adoptarían mejoras en tecnología de disposición de radar. Entonces, desafíos ambientales asociados a la distribución de relaves, contaminación del agua, ¿cierto? Em, Reducir la contaminación del agua, ya que el drenaje ácido de mina, ¿cierto? Que se produce debido a los sulfuros presentes, se puede infiltrar, em, el drenaje se puede infiltrar, ¿cierto? Y contaminar el agua. Y por lo tanto llegar a acuíferos y ríos que después, ¿cierto? Son potencial de contaminación para flora, fauna y para las personas. Otro desafío es la degradación de suelo y ecosistemas, ya que se pueden acumular metales pesados y reducir la fertilidad del suelo. Otro desafío es el impacto en la calidad del aire, porque pueden haber partículas tóxicas inhaladas, ¿cierto? Por respiración, por humanos y animales. Otro desafío, ¿cierto? Es el riesgo de fallas en depósitos, de que la estabilidad es un desafío crítico, sobre todo en las regiones con alta actividad sísmica, o también precipitaciones extremas, ya que si hay precipitaciones extremas, ¿cierto? Va a haber más agua y eso puede provocar inestabilidad. Otro desafío es el uso ineficiente del agua en la gestión de relaves. Entonces, reducir el consumo y mejorar la eficiencia es un desafío constante en la minería. Por último, como pasó en algunos sitios, en el caso de Perú, ¿cierto? Una falta ahí de regulación y monitoreo de la presa que colapsó. Y esto es debido a la falta de normativa estricta sobre la gestión de relaves y su monitoreo continuo representa un riesgo ambiental. Entonces, eso como introducción a los relaves mineros o a la gestión de los relaves mineros. Ahora les quiero mostrar un caso de estudio em, donde veremos ahí algunas alternativas de disposición de relaves. Pero eso lo vamos a ver en el siguiente video. Así que muchas gracias y nos vemos.